2019 empieza con grandes retos. Empezó con la lucha al robo del combustible, pero también tiene de frente los proyectos de crecimiento económico, el necesario impulso a la pequeña y mediana empresa, así como la incorporación de millones de jóvenes a actividades productivas. Por eso en esta billetera tenemos especial gusto en tener aquí como entrevistado a Juan Pablo Castañón. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Retos y oportunidades para el sector empresarial 2019. 1. Equilibrar el combate al robo de los combustibles con el suministro suficiente para la economía. 2. Vigilar la correcta ejecución del presupuesto federal de 5.8 billones de pesos para 2019 e impulsar la inversión en infraestructura, que quedó en 2.7% del Producto Interno Bruto, aunque el objetivo deseado es de 5% del PIB. 3. Maximizar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que usará 44,000 millones de pesos para capacitación laboral de personas de entre 18 y 29 años de edad. A todos nos ocupa. No quiero utilizar la palabra preocupación porque al inicio de año es medio fuerte. Nos ocupa la perspectiva económica de este año. A veces instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, los analistas privados han reducido la expectativa de crecimiento mucho por el entorno externo, pero este asunto de las gasolinas nos tuvo un poco preocupados. ¿Crees que se pueda superar un bache económico o que pueda mejorarse la perspectiva hacia el resto del año? Bienvenida a esta billetera. Gracias, Alicia. Oscar, muchas gracias. Pues el tema es confianza. El tema es confianza para que se reactive la inversión extranjera directa hacia México y esta también motive a la inversión mexicana. Necesitamos trabajar más sobre la confianza. La inversión extranjera ha disminuido notablemente y esto es un tema de decisiones de Estado, de gobierno, en particular del gobierno en turno, para generar sinergias con iniciativa privada, con inversionistas y poder entonces apoyar más proyectos de inversión en México. Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo generar un equilibrio entre los cambios, que los cambios siempre duelen, y efectivamente seguir construyendo confianza y atraer inversión extranjera y pues que el consumo interno también esté activo? Bueno, te pongo el ejemplo precisamente de las gasolinas, que lo hemos tenido en los últimos días muy intensamente. Un asunto totalmente legítimo y aprobado y necesario para el Estado mexicano es combatir el robo de combustible. Es un crimen que ha sido poco castigado, que incluso... Y no cerrar los ojos, ¿no? Legislativamente no se tenían los elementos para... aumentar la penalidad, ¿no? Aumentar la penalidad de quien está, pero que al mismo tiempo era muy justificado que se iniciara una iniciativa para combatirlo y disminuirlo o terminarlo. Pero si esto es acompañado con un plan integral en donde podamos incluso conocerlo y conocer el plan y conocer la fórmula mediante la cual se distribuye la gasolina o se va a sustituir la distribución de los combustibles y podemos participar, incluso a ayudar, eso ayudaría mucho a generar confianza sobre que las decisiones de gobierno tendrán finalmente soluciones y respuestas para la ciudadanía. Tenemos muy poquitas gasolineras per cápita. ¿Cómo es posible que esta ciudad con 8 millones de habitantes o este país con 120 millones de habitantes tenga 12,000 gasolineras? O sea, sí, está fuera. Es algo que está ahí. Alguna vez tú lo mencionabas. Esa infraestructura logística es el cuello de botella. Pues sí, y tenemos que sumar a más actores para que sean más los actores que brindan el servicio y puedan competir entre sí, pero al mismo tiempo brindar los servicios para la ciudadanía y brindar los servicios para lo que la economía requiere. Pemex tiene que concentrarse en donde están sus mejores oportunidades, donde tienen sus mejores recursos y también dejar que otros actores puedan brindar los servicios que la ciudadanía requiere. Y si lo hacemos de una manera abierta para que haya competencia, pues los servicios por competencia también serán más baratos, ¿no? Además, la decisión del gobierno ha sido valiente, ¿no? O sea, yo no he visto un gobierno que haya puesto
todo el énfasis en combatamos el huachicol, la ilegalidad cuando se combate a veces yo recuerdo un caso que es el de Colombia, ¿no? Cuando se decidieron efectivamente a terminar con el huachicol, hubo momentos en que Cali o Bogotá u otros se quedaban sin gasolina, porque realmente combatir se vuelve un tema. Las estructuras privadas, las estructuras de comercialización seguramente deben estar penetradas, ¿no? Pero es donde tenemos entonces que equilibrar, a hacer al mismo tiempo el combate a la ilegalidad con medidas alternativas para no paralizar la economía. Y la conciencia ciudadana, ¿no? Que es bien importante que estemos conscientes de que pues, hay que cambiar muchas cosas que no están bien. No, pero también el que toma las decisiones tiene que contemplar los equilibrios para no parar una economía y para seguir impulsando el país. No puedes parar el país si solamente te concentras en combatir la delincuencia. Tienes que hacer las dos cosas, ¿sabes? Paralelamente. Y además estar asegurando. Digo, el mandato de abasto es del Estado en México. Garantizar aún con el la abasto. Reforma energética. No, aún con participación de empresas privadas, el órgano regulador es garantizar que tengamos electricidad, tengamos combustibles y el país esté operando. ¿Existe preocupación en el sector privado para el resto del año? ¿Qué elementos les preocupan? ¿Y qué elementos los hacen ver positivamente la perspectiva? No todo es negro, ¿no? Bueno, sí es importante que unamos esfuerzos para invertir en el sur-sureste del país. En el sur-sureste del país tenemos el 70% de las personas más pobres de nuestro país. Necesitamos llevar inversión, generar empleo y esta para llevarla se tiene que tener certeza para que las inversiones puedan permanecer en el tiempo, es decir, que no haya invasiones, que haya posibilidades de tener acceso a los centros de trabajo, tener inversión en infraestructura y tener inversión en infraestructura educativa para acompañar con talento la inversión que genere empleos. Yo creo que es una prioridad importante invertir para equilibrar, no disminuyendo el centro y norte, sino impulsando el sur y generando empleos hacia allá. El 50% de la vivienda en México se sigue haciendo para los que tienen 1 o 2 o 3 salarios mínimos y esto significa que se requiere en la mayor parte de las ciudades del país, en zonas específicas, se requiere ayudar con subsidio a que estas personas puedan llegar a tener una vivienda para sus familias. Entonces, si concentramos en buena administración, es decir, combate a la corrupción, combatir la inseguridad y fomentar la inversión y el empleo, creo que vamos a tener oportunidades de mayor crecimiento. Pues ahí, yo creo que el sector privado se ha sumado de manera importante también en este programa que apenas arrancó, ¿no? De empleo de los jóvenes. Los jóvenes. Y yo he visto hasta cierto punto entusiasmo de las empresas privadas, ¿no? Participan toda clase de empresas de todo tamaño. Sí. Y eso ha sido notable en este inicio de año. Sí. Para nosotros es fundamental un programa que fomente el empleo y las capacidades de los jóvenes, que se puedan incorporar con el tiempo al tener mejores habilidades laborales, que se incorporen a las empresas. Que alguna vez lo platicamos aquí como una especie de programa dual, ¿no? Sí, Empresa, claro. sector público. Entonces esto lo hemos tomado en todo el sector privado con mucho entusiasmo. Nos interesa hacerlo, capacitar a los jóvenes y luego reclutarlos. Porque es también una inversión para las empresas, ¿no? Es una inversión, claro, evidentemente tenemos que estar visualizando qué va a pasar dentro de 2, 3 o 4 años, que una gran cantidad de jóvenes ya tienen capacitación y tienen que encontrar una manera de emplearse, ya sea con oficios personales, unipersonales o incorporarse al sector productivo. Entonces, también tiene que haber una política de fomento a la pequeña empresa de parte del gobierno federal, tal que tengamos las empresas suficientes para darles empleos a todos los jóvenes ya capacitados.
El Estado de Derecho ha sido una prioridad durante todo el tiempo que has estado al frente del Consejo Coordinador Empresarial y desde hace mucho tiempo en México. Hoy está la discusión prácticamente terminada de Guardia Nacional y evidentemente las labores de seguridad pública deben seguir. Tú has sido permanentemente alguien que llama a que se incorpore legalmente a los militares en la función de seguridad que vienen cumpliendo en el país. ¿Crees que hoy sí tengamos hacia adelante, con este cambio de estructuras, un marco jurídico, un marco legal, un marco de actuación adecuado para combatir la criminalidad, no solamente la de los grandes cárteles, sino la común, la que le preocupa al ciudadano y al empresario? Es importante que el legislativo siga trabajando, además en la Guardia Nacional, en otras medidas alternativas que complementen la Guardia Nacional. Pero hay que recordar que en los lugares en donde tenemos mayor efectividad es donde se coordinan mejor. Y esta discusión sobre Guardia Nacional tiene que complementarse con claridad de lo que significa las acciones que harán, en qué marco jurídico, en qué momento entran, cómo se coordinan con las... La ley será fundamental. Es fundamental y definir... La implementación y la ejecución. Definir cuándo entran, cuándo salen, cómo se coordinan con las policías locales y el resto de las instituciones federales. La perspectiva de crecimiento es moderada, ¿verdad? Sí, es moderada, sobre el 2%, un poco menor incluso. México tiene que avanzar en el tema de la confianza institucional para poder crecer a mejores tasas. Y lo hemos dicho, Alicia, en muchas pláticas, Oscar, que si nosotros seguimos apuntalando nuestro crecimiento en exportaciones, pero lo acompañamos con crecimiento de pequeñas y medianas empresas, que aún no vemos un programa de apoyo verdadero a pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué significa apoyo? Acceso a tecnologías y a capital o financiamiento. Entonces, ahí tiene que haber, para las pequeñas empresas que más rápidamente generan empleo y más rápidamente pueden crecer, una política pública definida. Y si eso lo complementamos con combate a la corrupción y combate a la inseguridad, que nos pueden dar 2 puntos de crecimiento, estos 2 últimos puntos, la corrupción... O sea, en vez de crecer 2, ¿creceríamos 4? 4, entonces con el acompañamiento de pequeñas empresas sin abandonar nuestra conectividad y competitividad con el mundo, podríamos estar superando el crecimiento del 4%. Estado de Derecho y fomento a economías regionales a través de las pequeñas empresas. Pues muy bien, nos quedamos con esa conclusión. Juan Pablo Castañón. Un gusto, como siempre, tenerte aquí y conocer, bueno, cómo sí se puede crecer más y cómo debemos estar trabajando todos en conjunto, desde el sector empresarial, ciudadanos, gobierno, todos en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias por estar en esta billetera. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, definitivamente la necesidad de mantener los equilibrios, tanto en el combate a la corrupción, obviamente al robo de combustible, estimular las actividades productivas de la pequeña y mediana empresa, incorporar a millones de jóvenes a las actividades productivas, pero también mantener la seguridad pública y el Estado de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta billetera.